Vimos que las personas que estaban en el hospital con COVID-19 presentaban deficiencias de vitamina D. Ahora, ¿cuál es la verdad sobre las máscaras? El problema es que hay dos formas de propagación del virus. ¿La gente necesita vacunas? La pregunta es ¿qué tipo de igualdad de vida te gustaría tener? I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Has estado hablando más sobre los impactos de la vitamina D y cómo puede ayudar a prevenir el COVID-19 y potencialmente tratarlo. Eso es lo que más he aprendido con tu contenido. ¿Puedes compartir un poco sobre la historia de ese descubrimiento que has encontrado y la investigación que has estado haciendo y algunas maneras en que podemos aplicar esto a nuestra propia vida? Hace aproximadamente un año no sabíamos nada de esta enfermedad. La ciencia se centró en esto como un láser y empezaron a salir cosas. Lo que nos vimos obligados a hacer fue buscar y ver si teníamos tratamientos actuales disponibles que pudieran funcionar, y así es como hemos llegado a esta posición. La vitamina D, curiosamente, Luis, es algo gracioso e irónico. En la universidad, cuando era estudiante, una de las cosas que hice fue trabajar en un laboratorio de investigación de química orgánica. Yo era un estudiante de química. Así que sí, el estereotipo de nerd. Pero uno de mis trabajos como investigador de pregrado en el laboratorio era hacer productos de vitamina D, para que los estudiantes de posgrado hicieran su investigación. Trabajé con el doctor Okamura, que era bioquímico. Él era químico, pero había varios bioquímicos. Esto no era en la UCR, que estaban estudiando la vitamina D y su capacidad para unirse a su receptor y hacer todas estas cosas. Vamos a hablar un poco de la vitamina D, ya que empezamos con eso. Si vas a Google y buscas la vitamina D y la estructura de la vitamina D, una de las cosas que te sorprendería es que es un montón de anillos y círculos. Para aquellos que no saben de química, pero entonces haz lo mismo para la testosterona, o el estrógeno, o el cortisol, o la aldosterona. Estos son esteroides esenciales que el cuerpo necesita para vivir. Si pierdes estas hormonas esteroides, morirás en cuestión de semanas o meses. Si miras la vitamina D, es única a cualquier otra vitamina. Vitamina B, vitamina B3, B6, B12, C, ninguna de ellas se parece a esta. La vitamina D es una hormona esteroide. Lo que sabemos que esto significa es que la vitamina D se une a su receptor y entra en el núcleo de las células y afecta a la forma en que esa célula transcribe su ADN, a la forma en que produce proteínas. Eso es lo primero de lo que hay que darse cuenta, que la vitamina D no es solo un cofactor que se une a algo y permite que algo suceda. En realidad cambia el comportamiento de sus células. ¿Qué significa eso? ¿Que la vitamina D cambia el comportamiento de sus células, mejorando el comportamiento de sus células, haciendo más sanas, más fuertes, indestructibles en cierto sentido? Sí, depende de la función celular. A veces la vitamina D inhibirá la transcripción de las proteínas. A veces mejorará la transcripción de las proteínas. Dependiendo de lo que quieras o de lo que necesites, podría tener diferentes efectos. ¿La vitamina D en general es buena para la gente o le estoy oyendo decir que a veces la vitamina D puede no ser buena en ciertos casos? No, es buena tenerla cuando se tiene. En otras palabras, a veces no quieres estar transcribiendo proteínas. Por ejemplo, si estás en una tormenta de citoquinas. ¿Qué es una tormenta de citoquinas? Es la causa de la neumonía COVID-19. Es cuando tienes demasiada citoquina. Las citoquinas son proteínas. ¿De dónde vienen esas proteínas? Vienen de las células que las producen. La vitamina D modula esto. Es la persona con la palanca que está diciendo, esto es lo que necesitamos en este momento, esto no es lo que necesitamos en este momento. Wow, bien. ¿Qué más has encontrado en la investigación sobre la vitamina D en la forma en que realmente puede prevenir el COVID? Sí, la vitamina D es una especie de un grito ayuda falso, el niño que grita lobo, porque durante años la medicina ha estado mirando a la vitamina D y diciendo, oh amigo, es bueno para el raquitismo, pero probablemente es bueno para un montón de otras cosas. Han hecho estudios sobre ella, a veces sale en blanco, a veces sale. Es algo así como, Cuando muchos científicos escucharon que la vitamina D podría ser beneficiosa en el COVID-19, dijeron, engáñame una vez, avergüénzate, engáñame 2 veces, avergüénzate de mí. Algo así. Por eso ha habido mucha resistencia a decir que la vitamina D funciona. Pero si volvemos a un estudio llamado metaanálisis, aquí es donde se toman toneladas de estudios y se juntan para que la robustez de los datos sea enorme y puedan encontrar cosas mejores.
Hubo un estudio histórico que fue publicado en el British Medical Journal hace unos años por un científico llamado Martineau, que hizo un metaanálisis mirando la suplementación de vitamina D. Encontró de forma bastante significativa que la suplementación con vitamina D de forma regular, tomándola diariamente o semanalmente, disminuía la incidencia de infecciones torácicas agudas. Esto se ha confirmado en múltiples ocasiones. Hay un estudio irlandés que analizó esto llamado TILDA. Y también lo reportaron recientemente. Se trata de infecciones torácicas agudas, por lo que, en general, se trata de virus que afectan al tórax, como la gripe, el rinovirus y probablemente el coronavirus. Todo esto se hizo antes del COVID-19, así que sabíamos desde un punto de vista médico acerca de la suplementación con vitamina D, especialmente en pacientes. Esto se hizo en el norte de Europa, donde la deficiencia de vitamina D es bastante abundante. Así que, al ver que funcionó allí, ahora vamos a tomarlo y aplicarlo a COVID-19 para ver si también funciona en COVID-19, por supuesto. Los estudios toman mucho tiempo. No teníamos esos estudios al principio, así que ahí es donde empezaron las cosas. ¿Qué le han mostrado los estudios? ¿Estás haciendo algunos de estos estudios tú mismo en tus laboratorios o estás viendo la investigación que se está haciendo y aplicando la ciencia? No, en realidad no estoy haciendo la investigación, pero casi se necesita alguien que haga este tipo de trabajo en el que básicamente se mira a través del espectro, se ven los datos que están saliendo, se juntan y se les da sentido. Sí, ¿qué has visto? Sí, bueno, hay que recordar antes de empezar con la investigación que hay ciertos tipos de investigación que te dicen ciertas cosas. Hay grandes estudios de observación en los que simplemente se observa y se ve lo que está pasando. Verás cosas que están asociadas entre sí. No te dice que una sea necesariamente la causa de la otra, solo ves que aparecen juntas y eso te da una hipótesis, como que tal vez estén conectadas. Por ejemplo, si vieras que muchas personas con cáncer de pulmón también llevan mecheros en el bolsillo, no podrías decir que el mechero está causando el cáncer, pero aparecen juntos, así que tal vez hay algo más que ambos están causando o son causados para el otro. Eso es lo que empezamos a ver en la primera parte del 2020 en estudios de observación. ¿Qué veíamos? Vimos que las personas que se presentaban en el hospital con COVID-19 tenían deficiencia de vitamina D, que las personas que tenían peor COVID-19 tenían deficiencia de vitamina D. Empezamos a ver que las personas que son mayores, las personas que tienen la piel más oscura, son las personas que también tenían deficiencia de vitamina D y también tienen peor COVID. Empezamos a ver esta conexión, pero las palabras que pasan por cualquier graduado de la escuela de medicina o cualquier bioestadístico te dirán que la asociación no significa necesariamente casualidad. Ahí es donde estuvimos durante la mayor parte del 2020 hasta los últimos meses. Fueron estos estudios una y otra vez. Sí, podemos predecir qué también les va a ir en base a sus niveles de vitamina D. Sí, si son más bajos, probablemente van a tener un peor curso. Pero lo que no podíamos decir basándonos en estos datos era que si les damos vitamina D, eso va a cambiar algo, porque quizás la enfermedad está haciendo que la vitamina D baje y los haga enfermar. Es como si sacara un mechero del bolsillo de alguien. ¿Va a hacer que su cáncer de pulmón desaparezca o lo va a prevenir? Ese es el tipo de cosas. Ahora, entra en los ensayos controlados aleatorios. Esto es lo que hacemos. Decimos, bien, vamos a empezar. Vamos a aleatorizar a la gente. Vamos a cegarnos a nosotros mismos, cegarlos a ellos. A uno le va a dar vitamina D, al otro no, y luego vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Cuántos de estos ensayos se han realizado y cuáles son los resultados de estas pruebas ciegas? Hay muchos ensayos que se están realizando en este momento para analizar esto. Hay uno en el que van a analizar a unas 5,000 personas. Se está llevando a cabo en Gran Bretaña. Todavía no tenemos esos datos. Los datos que tenemos son sobre unos pocos. Vamos a hablar de ellos. Hay uno llamado el estudio SHADE. Se realizó en la India en un centenar de personas donde se administraron megadosis de vitamina D a personas que llegaban al hospital con COVID-19. Se administraron 60,000 unidades. ¿Esto es inyectado? ¿Es por vía oral? Es medicación oral. En términos generales, cuando se compran tabletas o cápsulas de venta libre. Se toman 5,500, ¿verdad? Exactamente. Son 60,000 unidades diarias durante 7 días. Eso es mucha vitamina D. Es mucha vitamina D. Durante 7 días hicieron esto. Lo que encontraron fue que los marcadores inflamatorios en esos pacientes eran más bajos y descubrieron que en lugar de que solo el 20% de los pacientes eliminaran el virus después de 3 semanas,
El 60% de los pacientes eliminaron el virus en 3 semanas. No se analizó para mirar la supervivencia y este tipo de cosas. No notaron ninguna diferencia en términos de eso, pero ese fue un estudio que se hizo. Hubo otro estudio que se hizo en Brasil, donde se dieron 250.000 dosis únicas. Les dieron una enorme, era como... Estás tomando vitamina D en forma de suplemento. Exactamente, fue increíble. No vieron ninguna diferencia, aunque midieron que los niveles de vitamina D subieron en el interior, así que funcionó. No notaron ninguna mejora. El problema allí, sin embargo, es que hubo algún problema con la aleatorización en ese estudio en el que el grupo de intervención, el grupo de la vitamina D, había tenido en realidad pacientes más enfermos, más diabetes. No estaba claro si se trataba de una mala aleatorización o si no había ningún efecto. La que más promete, esto es lo que tienes que entender sobre la vitamina D, es la vitamina D. Retrocedamos un poco y hablemos de la vitamina D. La gente dice, bueno, ¿debo tomar vitamina D3, D2? ¿Qué es la vitamina D? Así es como funciona. Tienes colesterol en tu cuerpo y está rondando por ahí. Cuando la radiación ultravioleta B viene del sol, atraviesa la epidermis, que es la capa superior de la piel, y luego penetra en la dermis. Viene con la energía suficiente para hacer un cambio de confirmación en uno de los enlaces de carbono, que lo cambia para ser. Voy a ser un poco nerd aquí, en realidad se convierte. La radiación ultravioleta convierte la estructura del colesterol en vitamina D. Cuando recibes la luz del sol, ¿hay una cierta cantidad de luz solar diaria que deberíamos consumir en la piel? Hay gente que ha entrado en los detalles de esto. Y nunca lo recuerdo, pero se necesitan unos 15, 20, 30 minutos de luz solar al día. Ya que estamos en el tema, hay diferentes tipos de luz ultravioleta. Hay UVA, UVB y UVC. Vamos a prescindir de la UVC, porque no tiene mucho que ver con la conversación, aunque hay algunos datos de que la UVC puede matar al coronavirus, pero ese es otro tema. Los rayos UVA pueden penetrar bastante lejos. Por desgracia, los rayos UVA no tienen ningún papel en la producción de vitamina D. ¿Qué es la UVA? No es útil. La UVA es la radiación ultravioleta que provoca el envejecimiento de la piel. Puede causar cánceres en la piel, melanoma. No es algo que realmente quieras tener. A veces puede incluso penetrar a través del cristal. Desgraciadamente, los rayos UVB no penetran el cristal, así que sentarse frente a una ventana con el sol entrando no te va a ayudar en términos de vitamina D. Sí, en realidad tienes que estar expuesto sin ningún tipo de bloqueo, nada en el medio. Absolutamente sí. Eso es UVA. Los rayos UVA penetran en el cristal. Los UVB no penetran en el cristal. Es la UVB la que necesitamos. ¿Cómo se obtiene UVB? ¿Simplemente sentándose al sol? Tienes que ir al sol. ¿Qué pasa con la gente que dice, ¿sabes qué? No quiero parecer mayor con mi piel, no quiero contraer enfermedades de la piel o cáncer, así que voy a enjabonarme con todo este protector solar para proteger mi piel? ¿Debemos usar protector solar o es más bien estar al sol durante 15 minutos y luego ponernos protector solar? Sí, eso es exactamente correcto. El B tampoco va a penetrar muy bien el protector solar. Realmente se reduce a este riesgo o beneficio. Tienes que mirar a... ¿Quiero tener un buen aspecto y no tener arrugas o quiero estar sano? Hay algunas soluciones para esto. El aceite de pescado es rico en vitamina D. Hay ciertas setas que son ricas en vitamina D. Por supuesto, mira, vivimos en 2021, tenemos suplementos. Puedes tomar eso y no tener el riesgo allí. Ese es un buen beneficio. La suplementación, si estoy tomando una vitamina D de 500 a 5000, lo que sea, ¿es tan potente como 15 minutos de luz solar o no va a ser tan beneficioso? Sí, depende. Depende de muchas cosas. Depende del color de tu piel. Desafortunadamente, si estás interesado en obtener mucha vitamina D, cuanto más oscura sea tu piel, esa melamina está bloqueando la radiación ultravioleta, por lo que tienes que estar más tiempo al sol para obtener la misma cantidad de... Es un protector solar natural. Eso es correcto. Eso es correcto. Necesitas estar más tiempo que si tienes la piel más clara. Yo necesito 10 minutos. Eso es correcto. Esa es la razón por la que se pensó. ¿Por qué estamos viendo tantas personas de tez oscura?
que llegan al hospital con COVID-19 en particular ¿De son los verdad? que tienen los niveles más bajos de vitamina D históricamente. ¿Esto es lo que estás viendo en tu hospital en California? Absolutamente, ¿De verdad? absolutamente. Wow. Bien. Adelante. Obtienes vitamina D, pero aún no has terminado porque ahora el hígado tiene que convertirla en algo llamado 25-hidroxivitamina D. El hígado toma un pequeño grupo hidroxilo, lo pone en el carbono y ahora está listo para ser utilizado. Esta es la forma, por cierto, que medimos cuando vas al médico y te haces un Bien. análisis de sangre. Vas a medir la 25-hidroxivitamina D. Todos estos estudios de los que hemos hablado, estamos midiendo los niveles de 25-hidroxivitamina D. Pero los estudios que estábamos describiendo, por ejemplo, el estudio de Shade y el estudio brasileño, estos reciben vitamina D, todavía tienen que pasar por el hígado, todavía tienen que ser hidroxiladas. Y eso puede llevar varios días. En este último estudio que se realizó en Córdoba, España, se adelantaron y suplementaron a estos pacientes. Les dieron dosis bastante altas de 25-hidroxivitamina D para empezar. Y los resultados de ese estudio piloto fueron bastante asombrosos. En el grupo de intervención pasaron del 50% de pacientes que necesitaban la unidad de cuidados intensivos a solo el 2%. Eso es una reducción masiva en términos de necesidad de cuidados intensivos. Bien. ¿Qué hicieron? Cuando llegaban al hospital, les daban estas dosis de inmediato. Les dieron una dosis alta de este medicamento llamado 25-hidroxivitamina D, también conocido como calcifediol, que es el nombre médico de la 25-hidroxivitamina D. Se lo dieron el primer día, el tercer día y el séptimo día. ¿Se redujo al 2%, eliminándolo o qué? Pasó del 50% de los pacientes del grupo de placebo que necesitaban UCI al 2% de los pacientes del grupo de intervención, del grupo de calcifediol, que necesitaban cuidados intensivos. Eso es una reducción dramática. Cuidados intensivos significa estar en un ventilador, Exactamente. siendo atendido todo el tiempo. Los otros, solo el 2% de estar allí. ¿Y luego qué? ¿Sus síntomas desaparecieron finalmente después de 14 nadie días? murió en el grupo de intervención. El 7.7% de los que estaban en el grupo de placebo murieron. También hubo algunos problemas con la aleatorización allí, excepto en la dirección opuesta, que parecía haber personas más enfermas en los grupos de placebo, por lo que la aleatorización no fue perfecta, pero están planeando hacer un estudio mucho más grande. Probablemente tendremos algunos datos aquí en los próximos meses. ¿Esto es un medicamento o es un suplemento? Es una droga, se requiere una receta para esto y no es barato. Es utilizado actualmente por los nefrólogos para tratar problemas con la glándula paratiroidea, que es responsable del calcio en pacientes con enfermedad renal. No es fácil conseguir, pero está disponible si necesitas usarlo en el hospital. Lo hemos estado haciendo recientemente, acabamos de empezar. No tengo muchos datos sobre el paciente que estamos viendo, pero obviamente algunas personas están mejorando, otras no. ¿Qué le recomiendas a la gente en términos de prescripción diaria de remedios naturales? Salir al sol a las 8 de la mañana durante 15 minutos. ¿Es tomar suplementos de vitamina D? ¿Comer estas? ¿Qué sugieres a tus pacientes? Para la gente que no ha tenido contacto con el COVID-19, de hecho, hicimos un video sobre esto en MedCram. Fue la actualización 59. Recientemente acabamos de hacer los 10 consejos si usted tiene COVID positivo. Lo que recomiendo, mucho de ellos se basa en los datos de otro virus. Algunos de ellos se basan en datos de COVID-19. Pero podemos ir a la lista. Número 1, la vitamina D. Hablemos de la vitamina D. ¿Cuánto deberías tomar? Hay algunos estudios que mostraron las personas que están en riesgo de deficiencia de vitamina D. Serían las personas que son de color más oscuro, que viven en las latitudes más altas, específicamente por encima del paralelo 35, que está alrededor de la frontera sur de Tennessee. Si usted está en California, más o menos al sur de Santa Bárbara, esa zona, entonces tomar suplementos de vitamina D es una buena idea. ¿Cuánto es demasiado? En realidad, probablemente sobreestimamos la toxicidad de la vitamina D. Es probablemente una de las vitaminas liposolubles más seguras. Dicho esto, no es completamente libre de riesgo, pero la Sociedad de Endocrinología dice, ¿cuál es la dosis máxima que se puede tomar sin la supervisión de un médico y para alguien que está en riesgo de deficiencia de vitamina D? La respuesta es 4.000 unidades internacionales diarias. 4.000 al día. Sí. Bien.
¿Qué haría yo si alguien me preguntara, tomo 5.000 unidades internacionales al día solo porque tengo mis niveles controlados? Creo que la respuesta correcta es, si puedes, hazte una pregunta. Entiendo. ¿Dónde quieres estar? Se mide en nanogramos por mililitro. Yo diría que basándonos en los datos que hemos visto, los datos retrospectivos en Estados Unidos, vemos que hay un aumento en la posibilidad del SARS-CoV-2, una vez que se empieza a bajar de 50 nanogramos por mililitro. Si no Bien. estás por encima de 50, es posible que quieras subirlo, al menos durante la temporada de invierno. ¿No lo sabes? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un repunte del SARS-CoV-2 en la temporada de invierno. Esto no es fácil de entender. Es porque no estamos recibiendo suficiente luz solar. Los días son cortos, la gente no obtiene suficiente vitamina D. Esta es la teoría, es la vitamina D. Número 3. La otra cosa de la que hablaría es la NAC. Es una de las cosas de las que hemos hablado. NAC es N-acetilcisina. Hay algunos datos bastante buenos que muestran que el SARS-CoV-2, cuando infecta su célula, elimina el receptor llamado receptor ACE2. Este receptor ACE2 es muy importante en la regulación del estrés oxidativo en tu cuerpo. Podríamos hablar durante 1 hora sobre el estrés oxidativo y los radicales hidroxilos, y todo lo que aumenta en las personas que contraen COVID-19. La diabetes, la obesidad, el estrés oxidativo es muy alto. Recibes este golpe viral y te pone contra la pared. Una de las cosas que pueden ser beneficiosas es consumir productos que sean antioxidantes. Bayas, fresas, frambuesas, bayas de saúco, moras, todas esas son cosas excelentes. Pero si quieres mejorar aún más, entonces tomar 600 miligramos de N-acetilcisteína 2 veces al día. Se demostró en un estudio anterior que reduce los síntomas del virus de la gripe en una temporada de invierno cuando se hizo prospectivamente. En otras palabras, asignaron aleatoriamente a la persona un placebo frente a 600 miligramos de NAC 2 veces al día. No vieron una gran diferencia en la incidencia de la gripe en esas personas, pero sí notaron una reducción significativa en la gravedad de la enfermedad que sufrían las personas cuando tomaban NAC. No tengo datos. En lugar de estar en el sofá durante una semana, eres capaz de caminar y sentirte menos perezoso. Exactamente. ¿El NAC es de venta libre? Sí. ¿Cómo se escribe eso? N es N y luego un guión, acetilcisteína, AC. Le estás pidiendo a alguien que lo deletree. En realidad se comercializa como NAC. Si vas y escribes NAC, lo tendrás. NAC, lo tengo. Bien, gracias. N-acetilcisteína. 2 Tomar veces 2 al veces día, al día. 600 miligramos. Yo no lo haría para siempre, pero tal vez durante una temporada de invierno, durante 3 o 4 meses mientras estamos en la pandemia, esa es probablemente una opción sabia. ¿Qué más recomiendas? Creo que el zinc también es muy importante. Yo no tomaría más de 40 miligramos de zinc elemental al día, porque a medida que se aumenta la ingesta de zinc, se puede reducir el cobre en el cuerpo y eso no es bueno. ¿Quieres tener suficiente cobre? El zinc y el cobre están como en un vaivén, pero si quieres maximizar tu consumo de zinc, 40 miligramos de zinc elemental. Digo eso porque cuando tomas un suplemento de zinc, puede ser picolinato de zinc, podría ser sulfato de zinc. Todos ellos tienen un peso molecular diferente, por lo que el miligramo va a ser diferente. Pero si el frasco vale para poner las píldoras, te diría cuánto zinc elemental hay allí. 40 miligramos es la dosis máxima diaria. Bien. ¿Y tú también haces todos estos pasos? Oh, sí, soy inteligente, porque básicamente le digo a mi esposa qué hacer, y cada mañana las pastillas están ahí. Ni siquiera tengo que preocuparme de recordarlo, porque si lo hiciera, Sí, no lo tú haría. tienes que planearlo, dejarlo a tiempo y asegurarte de que lo tienes todo preparado para ganar. Bien, ¿qué es lo siguiente? Aquí es donde se pone un poco menos en términos de evidencia. Hay algunas pruebas de que el zinc puede ayudar a detener la replicación viral. La proteína que el virus utiliza dentro de las células para fabricar más virus se llama replicasa. Hay algunas pruebas, aunque sean datos in vitro, de que el zinc la detiene. El problema es que cuando se toma el zinc, es necesario introducirlo en la célula. Una de las cosas que se ha estudiado y que ha sido prometedora en el ébola, por ejemplo, y que se estaba estudiando en este virus, es la quercetina. La quercetina es un producto natural, es de venta libre, tiene una alta concentración en las alcaparras, en las cebollas, en las verduras, en las raíces, básicamente. No veo muchos inconvenientes en tomar quercetina, así que también lo hago.
Bien, lo añadirás a tu práctica diaria. Sí. Entonces, lo último. He dejado lo último para el final y eso es algo que probablemente te guste. ¿Qué haces con esto? Es una larga historia, pero duchas de contraste. Oh, sí, estás hablando mi idioma. Así Sí. que caliente y frío o Correcto. solo frío. La pongo caliente durante 5 minutos y luego fría durante 1 minuto. Luego 5 caliente, 1 minuto fría y luego termino con 3 para la caliente y 1 para la fría. Quien me dio la pista de esa fórmula fue el doctor Neil Nedley, que está fuera de Weimar, California. Ha hecho mucha investigación y tiene una clínica allí llamada New Start, que está haciendo este tipo de cosas con resultados sorprendentes. Esto no está clínicamente probado todavía, pero se siente como Bueno, déjame contarte la historia. Sí, cuéntame Es la una historia. larga, pero... Hemos tenido a Wim Hof, que es un Sí, defensor de esto y el poder de aumentar la inmunidad, y como él ha hecho este tipo de pruebas sobrehumanas donde le han inyectado los virus, él ha sido capaz de esencialmente decir, no, vete de mi cuerpo, en el frío y a través de la respiración y la mentalidad. Sí, me encantaría escuchar tu historia sobre esto. no necesitas ser Hoff para hacerlo. No es necesario formar parte del club del oso polar, lo que no quiere decir que no sea útil. Empecé a investigar sobre esto. Una de las áreas que realmente me fascinó fue la pandemia de 1919, la pandemia de gripe de 1918 y lo que sucedió. Una de las cosas que tienes que entender sobre COVID es el tiempo. El tiempo lo es todo. Realmente hay 2 fases en esta enfermedad. La línea divisoria en el COVID es cuando alguien está en casa y cuando está en el hospital. Lo que sucede con el COVID en casa es completamente diferente a lo que sucede en el hospital. Te explico, y esto ha sido confirmado por la investigación y los estudios. Esto no es controvertido. Se entiende muy bien. Cuando alguien se infecta con el SARS-CoV-2, este suprime el sistema inmune innato. Ahora, el sistema inmune innato es parte de tu sistema inmune que te da fiebre. Envía estos macrófagos para matar las cosas que no se parecen a lo que se supone que debe ser. A diferencia del sistema inmune adaptativo que viene más tarde. Son los anticuerpos, las estructuras proteicas, las células T, las células B. Lo que hace el virus es que tiene una estrategia en la que infecta a la persona, suprime el sistema inmunológico, le permite replicarse y extenderse a múltiples órganos de su cuerpo. Y luego, cuando el sistema inmunológico adaptativo entra en acción, ahora tiene todas estas células que atacar. Toda esta inflamación, especialmente en el pulmón, puede provocar una neumonía que te lleve al hospital y a un respirador. La estrategia debería ser al principio del virus es mejorar, sustanciar, potenciar el sistema inmune innato para deshacerse del virus antes de que llegue a esa fase. Pero lo que estamos notando es que cuando la gente llega al hospital y tiene neumonía, el sistema inmunológico está sobrecargado, está causando demasiada inflamación. Es por eso que cosas como los esteroides funcionan. Es por eso que cosas como los antiinflamatorios funcionan. Lo que estamos notando es que cuando hacemos ensayos controlados aleatorios sobre el Remdesivir, que es un antiviral, va a funcionar mejor al principio. Cuando nos fijamos en los esteroides, encontramos que solo funcionan muy bien al final. El tiempo es la clave. Cuando entiendas eso, comprenderás que una de las herramientas del sistema inmune innato es algo llamado interferón. El interferón es una proteína, hace exactamente lo que suena, interfiere con las infecciones virales. Lo que hace el SARS-CoV-2 hace al principio es que toma el interferón y lo suprime. Utiliza sus proteínas de una manera que suprime la capacidad del cuerpo para crear interferón, para utilizar el interferón. Lo sabemos por estudios muy bien realizados que han demostrado que las personas que tienen problemas innatos con el interferón siempre parecen tener recursos muy malos con el SARS-CoV-2. Las personas que tienen mutaciones con niveles bajos de interferón tienen cursos muy malos del SARS-CoV-2. Así que queremos reforzar el interferón. Correcto. Teniendo en cuenta este marco, una de las cosas que he investigado es ¿qué hacía la gente antes de 1928? ¿Por qué digo 1928? Porque en 1928 descubrimos la penicilina.
la penicilina y el uso de la penicilina. Antes de la penicilina, cuando ibas al hospital, las cosas eran muy laboriosas. Los médicos, las enfermeras estarían haciendo hidroterapia. Ellos estarían haciendo todos estos tratamientos que eran muy intensivos en trabajo. Después de 1928 y la producción de penicilina y los antibióticos y las drogas y la FDA y los ensayos de control aleatorios, ahora fuimos capaces de controlar la enfermedad afectando la patología, la bacteria. Mucho de lo que aprendimos había desaparecido. ¿Qué pasaba antes de 1928? ¿Qué fue lo que hicimos en estos hospitales cuando llegó la pandemia de gripe? Empecé a investigar eso. Lo que encontré fue algo realmente interesante y empezó a atraer mi atención y empecé a investigar. Si te remontas, había un número de hospitales, especialmente en la parte noroeste de Estados Unidos, que es donde América básicamente se centró en ese momento. Hubo este renacimiento, si se quiere, entre los expertos de aceite de serpiente y la gente que vendía morfina y arsénico para todas estas cosas que podrían funcionar. Hubo esta compresión o este renacimiento a finales de 1800 sobre los remedios naturales y sobre cosas de la naturaleza, el aire fresco, la luz del sol, ese tipo de cosas. Estos hospitales eran conocidos como sanatorios. Había un tipo en particular, en realidad varios de ellos, alguien llamado Dr. Jackson en Nueva York, pero más notablemente John Harvey Kellogg. Puedes reconocer ese nombre como el fundador de Kellogg's Corn Flakes y esta industria de alimentos saludables en ese momento. Fue el director del sanatorio Battle Creek en Michigan, que fue el mayor hospital del mundo. Veía pacientes muy elitistas, gente como J.C. Penney, Montgomery Ward, Frank Delano Roosevelt, Emilia Earhart. Todos iban a este hospital para... Era como la clínica Cleveland de su tiempo. Exactamente. No eran cosas que se sacaban de la manga, sino que funcionaban. Y por eso la gente iba allí, porque era lo más avanzado. ¿Qué hacían? Utilizaban la terapia hidrotermal. Puedes ver fotos de eso. Es algo divertido porque miras por el pasillo del hospital y ves estas habitaciones, estas salas de tratamiento con pequeños agujeros. Fuera de estos pequeños agujeros donde las cabezas de los pacientes salían. Esta sala se utilizó para calentar el cuerpo, para Era una caja caliente, era un sauna. Exactamente, eso es exactamente lo que hacían. Mantener la cabeza fría. Este tipo de tratamiento se extendió y fue bien entendido. Creo que el cenit de esto, curiosamente, fue un tipo llamado Wagner Jurek. Él era como un psiquiatra austríaco. Tenía su manicomio allí en Austria. Obviamente había un montón de gente con neurosífilis. La neurosífilis es una condición, obviamente, donde tienes sífilis que va al cerebro. Es un tipo de bacteria. Es un organismo. Esto pasó antes de la penicilina. No podíamos tratarla. Podíamos tratar la malaria, pero no podíamos esta. Este tipo, Jurek, notó que cuando sus pacientes de neurosífilis les daba fiebre, realmente respondían y mejoraban. Sus síntomas disminuyeron. Tuvo la idea de qué pasaría si los infectara a propósito con malaria. La malaria te da fiebre muy alta, y así lo hizo. Como no podía ser de otra manera, los curó de su neurosífilis y luego No los puede trató. ser. Sí, los trató con el tratamiento conocido en ese momento para la malaria. Eliminó la malaria. Él fue capaz de, básicamente, curar la neurosífilis mediante la introducción de la fiebre. Por eso ganó el Premio Nobel de Medicina. Irónicamente, el año anterior al descubrimiento de la penicilina. Si ves en perspectiva hasta dónde hemos llegado, los Estados Unidos y de hecho el mundo, en los últimos 100 años íbamos por el camino de la mejora de la propia manera del cuerpo de tratar con el virus o cualquier bacteria, lo que fuera. El sistema inmunológico es tan increíblemente complejo. No lo entendimos en su momento, pero lo entendemos ahora. Tiene tantas maneras, tantos ángulos de atacar a los patógenos, que si somos capaces de encender esa máquina va a ser... Echémosle un vistazo. Las personas que se infectan con el coronavirus hoy en día, más del 80% de ellos se recuperan por sí mismos debido al sistema inmunológico. Solo un pequeño número de personas no puede hacer frente a la infección y acaba en el hospital. Por supuesto, hay tanta gente infectada que abruma nuestro sistema. Lo que sucedió en 1928 fue el descubrimiento de la penicilina. El descubrimiento de todos estos medicamentos, los ensayos controlados aleatorios, la FDA, que desde ese momento hemos ido por un camino en el que tomamos una enfermedad crónica,
la estudiamos y hacemos los ensayos aleatorios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y llegamos a los tratamientos que tratan eso. Eso funciona muy bien hasta que se produce una pandemia. Ahora tenemos una nueva enfermedad que entra en escena. Está abrumando a todo el mundo. No hay manera de que podamos hacer los ensayos controlados aleatorios lo suficientemente rápido. Lo que me interesa es que hay algo que podemos hacer que no se trate de una píldora, que no tenga que ser recetada, que no tenga que tener una fábrica para hacerla. Que podamos hacer para mejorar un sistema que ya se nos da cuando nacemos para ayudar a lidiar con la enfermedad, que ya está lidiando con ella de todos modos. Si pudiéramos pasar del 80% al 85% y del 80% al 90%, nos encargaríamos de ello. Eso tendría un tremendo impacto en la eliminación del estrés de nuestro sistema de salud. Eso es lo que pretendía hacer. Me fijé en lo que estaban haciendo estos tipos en el momento de la pandemia, porque aquí están estas personas. Saben qué hacer con estas enfermedades. Estos no son los tratamientos que están utilizando. ¿Qué hicieron durante la pandemia para tratar esto? No te lo imaginas. Encontré el recurso y fue increíble. Me detendré ahí para ver si hay alguna pregunta antes de continuar, porque la siguiente parte fue simplemente alucinante. ¿Cuál es el recurso o cuál es la investigación sobre esto? Había un tipo llamado Dr. Rubel. El Dr. Rubel era el director médico del sanatorio de Boston. Era el sanatorio de Nueva Inglaterra. Esto es lo que dijo. Básicamente estoy parafraseando. Él escribió este artículo en... Ni siquiera era una revista científica, era una revista de la iglesia. Estas eran todas las instituciones adventistas de 7 días en la parte noroeste de los Estados Unidos que estaban haciendo hidroterapia. Lo mismo que el sanatorio Battle Creek. Lo que escribió allí es que la pandemia nos ha ofrecido esta oportunidad de poner a prueba este tipo de tratamientos que estamos haciendo. Vamos a ver si funciona. Esto es lo que hizo. Obtuvo toda la información de unos 10 sanatorios en el noroeste de los Estados Unidos y sacó los datos. Luego fue a los campamentos del ejército. En los campamentos del ejército tenían los mejores, tenían los médicos más brillantes, tenían todos los recursos. Como recuerdas, en 1918, estas personas de Europa, estos soldados, estaban regresando a los Estados Unidos. La guerra acababa de terminar. Traían por desgracia la gripe. Cuando regresaron, crearon estos campamentos en los Estados Unidos y trataron a estas personas. Alrededor del 20% de las personas en los campos se enfermaron de gripe. Cuando contrajeron la gripe, de nuevo, 2 componentes de la enfermedad. La primera parte era el virus, la fase de replicación viral, y luego la neumonía. Si contraían la neumonía, no había antibióticos. Era casi como una sentencia de muerte debido a una tasa de mortalidad del 40 al 50%. Lo que no querían era que llegara a la etapa de neumonía. Se quiere conseguir esto antes de que llegue a la etapa de la neumonía. El pensamiento de los campos del ejército en ese momento era: ¿qué está matando a estas personas? Debe ser la fiebre. Deben ser los síntomas de la gripe. La aspirina acababa de salir en 1899, la aspirina Bayer. Irónicamente, fue una empresa alemana la que inventó la aspirina. Le daban aspirina a toda esta gente en los campos porque la aspirina les quitaría la fiebre. Irónicamente, la fiebre es la señal de que el sistema inmunológico nativo está haciendo algo, ¿verdad? Si recibieron interferón, la fiebre sube. La misma cosa que intentaba ayudar a estos pacientes, la estaban eliminando. Lo estaban suprimiendo, lo que estaba causando que estuvieran más enfermos. Exactamente. Al final del día, alrededor del 10-15% de estos pacientes se enfermaban de neumonía porque les daban aspirina y todo este tipo de cosas. Compara esto ahora con lo que sucedía en los sanatorios. En los sanatorios no estaban haciendo eso. ¿Cuál era el tratamiento? ¿Cuál era el tratamiento racional en las palabras de Rubel? ¿Qué estaban haciendo? Tan pronto como se presentaban los síntomas, los aislaban, los ponían en la cama, los hacían descansar. También los exponían varias veces al día a la luz solar, al aire fresco. La ventilación era muy importante. Luego hacían algo llamado fomentaciones. Ese es el antiguo término para la hidroterapia. Esencialmente lo que harían, prácticamente hablando, es que tenían una olla de agua hirviendo. Ponían unas toallas en la olla con agua hirviendo. Las sacaban, las exprimían, las colocaban sobre la cama. El paciente se acostaba en ella con una sábana en medio para que no se quemara. Luego colocaban fomentaciones encima de ellos, creando básicamente, si se quiere, una caja caliente. Lo hacían durante unos 20 minutos.
Cuando terminaban les ponían agua fría y los frotaban para causar vasoconstricción, según entendemos ahora, y bloquear ese calor. Solo entre el 2% y el 3% de esos pacientes contrajeron neumonía. Al final del día, la tasa de infectividad global de mortalidad era el 6% en los campamentos del ejército y del 1% en estos hospitales, estos sanatorios. Entonces lo observé, dije que es notable. No es un ensayo controlado aleatorio, diferentes poblaciones, diferentes cosas, pero al menos me dice que esto se ha probado antes. Se ha dado un premio Nobel sobre la base de este tipo de tratamiento. Aquí hay algo para lo que no se necesita una receta. No necesitas una prueba. Si te sientes mal, puedes empezar con esto de inmediato. Así que, como una de mis recomendaciones, volviendo a la pregunta original, hacer duchas de contraste es una buena manera de hacer esto como un tónico para ayudar a prevenir y mantener su sistema inmunológico de un modo centinela, mirando alrededor. Si realmente te contagias, si he llegado a pensar que podría contagiarme de algo, haré las fomentaciones calientes. Estarás sudando, pero cuando terminas, te sientes increíble. ¿En serio? Así que si te sientes como me estoy resfriando, me está dando una gripe, me está dando un virus, lo que sea, algo que harías a partir de ese momento en que empiezas a sentirlo, te metes directamente en la ducha de agua caliente, Lo fría. primero que haría es alertar a mi esposa. Sí, por supuesto. Es difícil hacerlo uno mismo. Sí, lo que hará es conseguir un baño para pies grande y pondrá el agua más caliente que yo pueda tolerar ahí. Y ponerlo en el suelo. Solo para los pies. Sí, pongo mis pies ahí y eso ayuda. Cualquier parte de tu cuerpo que puedas calentar tu temperatura corporal central es importante. Bien, pondremos una toalla caliente. Me tumbaré sobre ella. Mantendré mis pies ahí. Cualquier cosa que aumente la temperatura de tu cuerpo. Cúbreme con una manta. Estaré básicamente en mi propia caja caliente. Tendré una toalla fría en mi cabeza, una toalla fría a través de mis arterias carótidas aquí para que mi cabeza permanezca fría y no sabe que mi cuerpo está siendo calentado, pero estoy siendo calentado. Eso dura unos 20 minutos y luego se quita. Recibo agua fría en los pies, agua fría en el pecho por un breve momento, durante unos 30 segundos. Luego me acuesto. Puedes hacerlo 1 o 2 veces al día. No se trata de un juego de palabras. En realidad, han realizado estudios en los que toman monocitos, que son los responsables de la secreción de interferón. Han hecho el estudio donde los sacan de las personas a diferentes temperaturas. Los exponen a un ambiente bacteriano o a algún tipo de amenaza extraña. Justo cuando se llega a unos 39 grados, la respuesta del interferón se multiplica por 10. Empieza a subir, y entonces justo alrededor de los 39 grados centígrados, que son tal vez 102 grados Fahrenheit, se obtiene un aumento de 10 veces en la respuesta del interferón, que es exactamente la misma sustancia que nos falta al principio del curso de esta enfermedad, COVID-19. ¿Esto es algo que podrían prevenir sobre una base semanal en la que hacen caliente-frío también? ¿O es solo algo que hacen en la ducha? Es como, vale, déjame hacer frío y calor durante 5 minutos y ayúdame ahí. Hago mis duchas en frío caliente, pero ese es otro punto que planteas. Hay toda una sociedad en este planeta que hace literalmente esto casi 2 veces a la semana. 5 veces a la semana. Ya sabes de quién estoy hablando. Sí, y no se enferman. Hablé con Wim Hof y es como, no recuerdo la última vez que me enfermé. Sí, y no se enferman. Están los finlandeses. Hay tantos saunas en Finlandia que si pidieras a todos los finlandeses que entraran en un sauna al mismo tiempo, habría suficientes saunas para hacerlo. Sí, y luego se meten en el frío. Saltan al agua fría. Exactamente. Si se observaran los datos de COVID en Finlandia, superan a casi cualquier otro país nórdico cercano en términos de tasa de mortalidad. No quiere decir que los suecos no hagan saunas y los noruegos no hagan saunas, simplemente no lo hacen tanto. En realidad, los datos están un poco sobreestimados, porque mucha gente de la que estaba en Helsinki y se contagió de COVID eran en realidad inmigrantes que llegaron de África. Hubo un gran problema al principio. Eso Interesante. se remonta a la vitamina D.
Tenemos personas de piel oscura que vienen de África, que están acostumbradas a recibir la luz solar que necesitan para mantenerse saludables. Ahora se les sitúa literalmente en el otro extremo del planeta, donde durante el invierno puede que ni siquiera salga el sol. Corren un riesgo extremo de no obtener vitamina D y enormes problemas en términos de COVID-19. ¿La sala de vapor y los saunas también son beneficiosos y los jacuzzis o crees que solo las duchas caliente frías? Es interesante. Creo que todas esas cosas son aceptables. Si lo miras culturalmente, y he hablado con gente de Irán, de Asia, de África, en cada una de sus historias siempre hay una abuela que sabe que cuando alguien se pone enfermo hay que calentarle, ya sea usando la arena en Irán o usando las piscinas calientes. Todos parecen tener este entendimiento en su ADN, a falta de un mejor término. Parece que supiéramos esto como sociedad desde hace muchos años, pero debido a los avances tecnológicos y a la facilidad de tratamiento y de trabajo, lo hemos olvidado. Correcto. Solo decimos, toma esta píldora y esto te hará sentir mejor. Calentar a alguien cuando empieza a sentir algún tipo de malestar durante 15-20 minutos, haciendo que la cabeza o el cuello se enfríen, calentándolo y poniéndolo frío después, y descansando. Suena como un remedio sencillo que todos podríamos hacer de forma natural. Sí, si la gente está interesada en esto, un sitio web que encontré que es realmente útil es uno sencillo. Es simplemente hidroterapiahome.com. Tienen una serie de recursos que encontré que son muy útiles. Videos que muestran cómo hacerlo. Hay otro sitio web que encontré llamado hidro4covid.com. Con un número 4. Hidro, el número 4, covid.com, donde se muestran las técnicas. Lo que han hecho muchos de estos sitios web que lo practican, porque ha habido un movimiento detrás de cortinas durante los últimos 100 años que nunca se deshizo completamente de la hidroterapia, especialmente en la terapia física. Lo utilizan ampliamente para los dolores musculares. Cuando la gente se está recuperando de ciertas enfermedades, a los fisioterapeutas les encanta utilizar la hidroterapia, porque se ha demostrado que funciona. Probablemente funciona para algo más que eso. Lo que hicieron en esos sitios web es que intentaron volver a lo que John Harvey Kellogg utilizaba en sus protocolos. Puedes conseguir el libro que escribió John Harvey Kellogg. Tiene unas 1000 páginas. El nombre del libro es Hidroterapia Racional. Está disponible en Google Books. Alguien lo escaneó. Algún pobre alma escaneó cada una de las 1000 páginas y puedes leerlo. Estos tipos eran gigantes en ese entonces. Eran increíbles. Wow, tengo curiosidad. Estás expuesto a COVID todos los días, ¿verdad? Estás expuesto a personas con COVID todos los días, esencialmente, ¿verdad? Sí. ¿Te ha dado COVID? No que yo sepa. Si he tenido síntomas de un virus, ha durado aproximadamente un día y luego ha desaparecido. Pensé que no podía ser COVID, pero al mismo tiempo una de las cosas es que cuando voy al hospital uso equipo de protección. Hay salas de presión negativa. Si alguien se contagia de COVID en el hospital, casi siempre es por algo que hizo fuera del hospital. Tengo curiosidad. ¿Crees que con todas estas disciplinas que podríamos usar, con todos los pasos, con todas las estrategias, todo esto, hay una manera de prevenirlo? Si el COVID entra en nuestro cuerpo, ¿podríamos rechazarlo y desintegrarlo sin que nos afecte? ¿Es posible? Es posible, ocurre todos los días. La gente se contagia de COVID todos los días y su sistema inmunitario lo expulsa. El problema es que tenemos comorbilidades. Hay diferentes poblaciones que tienen diferentes capacidades. Podemos predecir, no es un misterio, podemos predecir introduciendo tu información, tu edad, tus comorbilidades, tu peso, tu índice de masa corporal, todas esas cosas, podemos predecir cuáles son tus probabilidades de padecerlo. Y si lo padeces, cuáles son tus probabilidades de morir. ¿Qué son las comorbilidades? ¿Qué significa Las eso? comorbilidades son otras enfermedades. Diabetes, hipertensión. Bien, entiendo. Si tienes otras enfermedades, el sistema inmune probablemente no podrá defenderlo tan bien. Sí, exactamente. Por eso adoptamos un enfoque múltiple. En mi opinión, uno de los mayores obstáculos para conseguir lo que necesitamos es la percepción y la política y todo ese tipo de cosas. Si vienes a Medgram, que es donde hacemos un montón de cosas, Kyle y yo somos los cofundadores de Medgram. No podrías saber si yo soy demócrata y él republicano o viceversa.
Una de las cosas que me molesta de esto es que estamos hablando de la vida de la gente. La vida de las personas, en mi opinión, es lo más importante. La política es algo así como un pasatiempo que se puede hacer, pero ver lo que hemos hecho, dónde realmente hemos utilizado esta pandemia para promover nuestra política es tan... Hablé de máscaras y dicen, oh, hablaste de máscaras, debes ser un demócrata. Entonces también hablo de remedios naturales, oh, entonces debes ser uno de esos antivacunas. No, no, hasta un reloj sin pilas tiene razón 2 veces al día, ¿verdad? Es cierto. Solo hay que ir por la verdad y decir lo que dicen los datos y dejar que el resto se ocupe de sí mismo. ¿Cuál es la verdad sobre las máscaras en tu opinión? ¿O con la base en los datos? Aquí está el problema. El problema es que hay 2 maneras de que el virus se propague. Estas son las 2 formas. Puede propagarse en grandes gotas. Si estoy frente a ti y hablo y sale saliva de mi boca y cae sobre ti, en esa gota hay probablemente cientos de miles, si no millones de partículas del virus. Es una gran cantidad. Si eso entra en tu boca o te limpias o te tocas, vas a contraer el virus. Lo que hacen las mascarillas es que eliminan por completo eso. Por eso las máscaras son para evitar las partículas en el aire. No filtran las partículas virales. Solo sirven para eliminar las gotas. Desafortunadamente, esa no es la única forma de propagación. Si te imaginas que estás en una habitación y alguien está fumando en el otro lado de la habitación, incluso si lleva una máscara y tú llevas una máscara, eventualmente vas a oler el humo porque las pequeñas partículas de humo van a llenar esa habitación, eventualmente debido a la difusión. Esa es otra forma, una forma de transmisión por el aire. Esa es otra forma en que el virus se propaga. Las máscaras no van a ayudar con eso. Si todo el mundo fuera a una gran reunión y todo el mundo llevara máscaras y fuera una sala cerrada sin ventilación, el COVID se propagaría como un incendio. Es por eso que tenemos esta imagen diferente aquí. Las máscaras no ayudaron. ¿Por qué nos hacen usar máscaras? Es porque hay 2 maneras diferentes. La forma de cuidar esa forma de propagación del virus es a través de la ventilación. Por desgracia, el CDC no ha llegado a esto hasta hace poco. Tuvimos un investigador de la Escuela de la Salud Pública de Harvard, el Dr. Joseph Hallen, que ha estado en esto desde el principio hablando de la ventilación, hablando de abrir las ventanas, hablando de que si estás en una habitación, asegúrate de que hay suficiente movimiento de aire en la habitación. Realmente tienes que hacer ambas cosas. La gente no lo entiende. Por desgracia, los políticos no lo entienden. Aquí tenemos el cierre de los restaurantes al aire libre. ¿Por qué? No queremos que la gente se congregue, pero es al aire libre. La posibilidad de contraer un virus al aire libre en zonas bien ventiladas son bastante bajas. ¿Qué hace la gente? En lugar de hacer sus fiestas en restaurantes al aire libre, se van a casa y hacen grandes fiestas dentro de una casa. Lo que ocurre es que hay mucha gente y Se contagia propaga del más. virus. He oído que la gente lleva la máscara durante todo el día y aún así se contagia a ciertas personas, ¿verdad? Sí. La mascarilla ayuda, pero aún puedes contraer el virus. Este es el caso en cuestión. Imagina que metes a un montón de gente, todos con máscaras en un cilindro largo y los mantienes ahí durante horas. ¿Has estado hablando de cuando vamos en un avión? Exactamente. Ha habido algunas historias, pero en general no hemos tenido brotes masivos de COVID-19 procedentes de los aviones. ¿Por qué? Es porque ese aire está altamente filtrado a través de los filtros HEPA. El 50% del aire que llega a esos jets desde arriba, el 50% de ese aire viene del exterior, que es ostensiblemente no tiene partículas virales y la otra mitad está recirculando desde el avión, pero ha pasado por una extensa filtración HEPA, donde elimina completamente el virus. Ese es probablemente el lugar más limpio en el que se pueda estar, en un avión. ¿En serio? Absolutamente. Incluso si alguien está sentado al lado, a un pie de distancia y tose, sí. Si están sentados a tu lado y tienen una máscara, entonces no deberías recibir esas grandes gotas. Pero el problema es que en un avión, ese sistema solo funciona cuando los motores están en marcha. Los momentos más importantes para ser cuidadosos y no picar, no quitarse la mascarilla es en... Antes de despegar. Exactamente. Subir al avión el último. Exactamente. Usar la mascarilla. No pagues por ir primero en el avión. Vaya, sí. Siéntate en el asiento trasero si tienes que ir el último. ¿Qué pasa con la respiración nasal? He estado investigando más
Hay alguien que acabamos de tener que estudia los efectos de la respiración nasal. Siempre me equivoco. ¿Es el óxido nítrico o nitroso? ¿Nítrico? Sí, El óxido nítrico. óxido nítrico, sí. Cuando respiras por la nariz, crea óxido nítrico. Ha habido estudios, no sé si puedes confirmar esto, que esencialmente el COVID no puede existir en un estado de óxido nítrico. ¿Eso es cierto? ¿Qué pasa cuando respiramos por nariz y no por la boca? No estoy seguro de que la cantidad de óxido nítrico in vivo, esta es la palabra que tus espectadores deben tener en cuenta. In vitro, es decir, en una mesa de laboratorio, en una placa de Petri y luego in vivo. Podemos hacer estudios in vitro de que el óxido nítrico mata el virus o que el SIC mata el virus o que la hidroxicloroquina mata el virus. En una pequeña placa de Petri. En una pequeña placa de Petri, correcto, a una concentración que nunca podría obtenerse en el cuerpo humano real. Luego pasamos al ser humano y no funciona. No he visto esos estudios, sin embargo, diré que respirar por la nariz humidifica el aire. Sé que al virus no le gusta la humedad. En general, no le gusta la humedad. Eso también puede jugar un papel. Esto en la medicación in vitro e in vivo, y de conseguir una medicación que funcione, ¿por qué no podemos hacer llegar esta medicación a la gente? Podría mostrarte el estafilococo áureo o el estreptococo, que son bacterias que infectan a la gente. Podría poner el estafilococo en una placa de Petri y dejar un pequeño disco de meticilina en esa placa. Vería claramente que habría este halo alrededor del disco donde las bacterias fueron diezmadas. Se mataron al instante. Yo estaría como, bueno, genial, esto es increíble. Hey, tenemos este paciente aquí con una neumonía estafilocócica. Vamos a darle meticilina y debería estar bien. Como médico durante los últimos 20 años he visto caso tras caso, he llegado a aprender y cualquiera que haga esto aprenderá. No soy solo yo. Que algo puede funcionar muy bien en el laboratorio, algo puede funcionar muy bien en el papel. Esta cosa puede diezmar el estafilococo áureo. Si le das eso a alguien, tal vez haya alguna otra circunstancia atenuante que haga que no mejore. El cuerpo es una máquina muy compleja. Poner el cinturón de seguridad después de un accidente de coche no va a ayudar a la persona que se ha lesionado, aunque lo hubiera evitado en primer lugar. Hay tantas complejidades que creo que el público debe entender que solo porque haya una prueba de laboratorio o un valor que parezca funcionar es otra cosa. Hacerlo en un Aplicarlo al paciente. cuerpo humano y probarlo una y otra vez y dosificarlo. ¿Tiene un impacto tan negativo todo esto? Tengo curiosidad por esta idea de las comorbilidades. ¿Qué prueba la investigación? Es una de las principales comorbilidades que impacta en un alto nivel cuando alguien tiene obesidad o diabetes u otra cosa. Si disminuyen eso, deberían tener una mayor posibilidad de inmunidad más fuerte para no contraer COVID. Es el huevo y la gallina, desafortunadamente, porque vemos que el estrés oxidativo causa obesidad y luego la obesidad causa estrés oxidativo. Y luego cuando tienes mucha grasa, almacenas muchas cosas liposolubles y haces que no estén disponibles. La vitamina D es una vitamina liposoluble, por lo que es difícil saber exactamente lo que es. Pero sí sabemos esto, aquí están las cosas mórbidas principales. Aquí están las cosas que hacen a la gente más susceptible de morir de COVID-19. La enfermedad renal. La enfermedad renal es algo importante. Número 2, la diabetes. Esas son muy importantes. Entonces, ¿por qué será? Cuando te infectas con el virus se une a esta proteína llamada AC2. La AC2 es parte de un enorme y complejo sistema de enzimas que regulan tu estrés oxidativo. Así que imagina que eres obeso. Imagina que tienes una enfermedad renal, diabetes. Tu cuerpo está literalmente sentado en el borde de un acantilado. No literalmente, figurativamente sentado en el borde de un acantilado. ¿Bien? Muy bien. Y básicamente se las arregla, es decir, compensa el sistema. Ahora imagina que eliminas por completo esta enzima. Por cierto, la AC2 es la responsable de reducir el estrés oxidativo y aumentar las proteínas que causan la reducción, los antioxidantes esencialmente. Así que ahora, básicamente, eliminas la enzima, estás contra la pared y se puede ver muy claramente cómo este golpe no puede ser compensado. Quiero decir,
Hay tantas analogías diferentes que puedo usar, pero el virus básicamente hace que todo comience a desencadenarse, y una vez que las cosas comienzan a desencadenarse se agravan y se llega a ese punto de no retorno. Y afortunadamente, para algunos de los pacientes, cuando llegan al hospital, ya hemos alcanzado el punto de no retorno en muchos de esos casos. ¿El punto de no retorno significa la muerte? Sí. Y la enfermedad renal y la diabetes son dos factores importantes que aumentan la probabilidad de esto, ¿eso es cierto? Absolutamente. ¿Y cómo prevenimos la diabetes y la enfermedad de los riñones? Bueno, creo que tiene mucho que ver con la dieta y la actividad. Son cosas que nosotros, como cultura, como sociedad, hemos puesto más énfasis en el comercialismo, la publicidad, el gusto, los beneficios a corto plazo y no realmente los beneficios a largo plazo. Es como si estuviéramos en clase y hubiéramos estudiado demasiado para los exámenes todo el tiempo. Y ahora nos sentamos para el examen final y no entendemos nada. Eso fue toda mi vida en la escuela. Sí, quiero decir, yo podría hablar contigo acerca de tantas cosas diferentes. Sabemos, por ejemplo, que el jarabe de maíz de alta fructosa es un gran inhibidor de la vitamina D, lo sabemos. Sabemos que los científicos cuando inducen modelos a estrés oxidativos en sus ratones, ¿cómo lo hacen? Alimentándolos con jarabe de maíz de alta fructosa. Hay un país en este planeta que consume más jarabe de maíz de alta fructosa que cualquier otro país. De hecho, el número 2 es menos de la mitad de ese Dios consumo. mío, ¿cuál es el número 2? ¿México? Es un país de Europa, creo. Tengo que mirar. Me sorprendió porque Europa está muy en contra del jarabe de maíz de alta fructosa. Si vas a Europa y compras una lata de Coca-Cola y ves lo que usan para endulzar la Coca-Cola, es azúcar de caña. No es el Sí. jarabe de maíz. Amigo, esto es interesante. Voy a decir algo muy impopular Sí. y quiero hablar por un minuto sobre el movimiento de amar tu cuerpo como es. Y amarte a ti mismo sin importar lo obeso que puedas llegar a ser. Creo que es lo que estoy oyendo decir, que es la dieta y el ejercicio y el cuidado de tu salud lo que realmente previene que ocurran estas cosas. Las enfermedades renales, la diabetes, que son también otra causa de muerte si contraes el virus. ¿Cómo podemos, creo, hablar de esto de una manera que dé a la gente los hechos que les ayudan a mejorar su salud, la calidad general de su salud, pero no hace daño a su salud mental o hacer que se avergüencen de cómo están tan bien? ¿Qué sugieres como profesional de la medicina? Lo que es absolutamente muy importante es darse cuenta de que aceptar a alguien por lo que es no significa que quieras mantenerlo como está, sino que estás dispuesto a trabajar con él y llevarlo al lugar donde debería estar. Por lo tanto, la forma más equivocada de hacerlo es ir a ver a alguien que tiene una dieta particular y decir, aquí está el objetivo de la dieta que quiero que tengas. Quiero que dejes tu dieta ahora mismo y quiero que adoptes esta. Eso es lo peor que podrías hacer porque, número 1, nadie puede hacer eso. Número 2, que estés extremadamente motivado, yo ciertamente no soy esa persona. Y luego número 3 es que si intentan hacerlo y fracasan, simplemente van a tirar todo y se van a quedar donde... Y comer más de las cosas malas, sí. Exactamente. Quiero decir, yo solía comer carne. Solía ir a la hamburguesería en la universidad al mismo tiempo que hacía esa investigación sobre la vitamina D. Mi novia y yo íbamos a comer afuera, así que lo que empecé a hacer fue identificar las cosas en mi vida que sentía que eran malas y dije, voy a centrarme en una cosa y eso es lo que voy a dejar. Así que dejé de comer carne de res, por ejemplo. ¿Sabes que lo raro es que después de no comerla durante 3 meses dije, ¿sabes qué? Ha pasado mucho tiempo, vamos a probarla. Y cuando volví a probarlo no me funcionó. No llegó a los mismos receptores que pensé que llegaría y lo que me he dado cuenta y lo que mucha gente ha dicho es que tus gustos cambian después de 1 o 2 o 3 meses. Y es cierto, no crees que pueda suceder, pero realmente sucede. De hecho, te empiezan a gustar las cosas a las que has cambiado. ¿Y tú vives en una zona azul? ¿Eres vegano o te basas en las plantas? Sí, llevo una dieta basada en las plantas, así que dices una zona azul, ¿sabes lo que Sí, significa entonces? estás en una supongo? porque vives en Loma Linda, ¿verdad? Estás Correcto. en esa zona.
Así que esa es una zona predominante vegetal, está en Y el lo mundo. interesante de Loma Linda es que has mirado las otras zonas azules como Okinawa, Japón y estas otras. Cerdeña, Cerdeña. correcto. Estas otras zonas azules tan grandes como son muy homogéneas genéticamente. Estas son poblaciones particulares que tal vez han crecido de esa manera culturalmente. Lo interesante de la zona azul de Loma Linda es que no es para nada homogénea, es muy heterogénea. Ni siquiera es realmente una zona azul, es decir, si vas a otros centros adventistas del país como Kettering o la Universidad Andrew en Michigan o PUC en Angwin, California, verás lo mismo, es el mismo tipo de cosas. Lo bueno es que no tienes que ser un determinado tipo genético para disfrutar de la zona azul. Quiero decir, la calidad del aire del sur de California es probablemente la mejor en términos de ser mala, especialmente ahora con los incendios forestales recientemente. Pero aún así eres capaz de conseguirlo según el estudio de salud adventista también. Los hombres parecen de hecho beneficiarse más que las mujeres en términos de conseguir de 7 a 10 años de vida extra. ¿Y por qué? No se trata solo de una dieta, sino de un estilo de vida, y parte de ese estilo de vida es el ejercicio. Y han habido algunos datos emergentes realmente interesantes procedentes de Canadá que analizan el ejercicio y la depresión y la ansiedad específicamente en COVID-19. ¿Cómo la depresión y la ansiedad juegan con el debilitamiento de su sistema inmunológico y la atracción del coronavirus? Voy a tener que ser honesto contigo. Esto no es algo en lo que yo fuera un experto hasta hace poco. Ni siquiera soy un experto en ello ahora, apenas estoy empezando a aprender sobre ello. No soy psiquiatra, no soy neurólogo, pero puedo decirte que la depresión y la ansiedad son dos cosas que se aceleran mutuamente. La ansiedad causa depresión, y la ansiedad es algo que se produce con esta pandemia que ya llevamos un año, y la gente está muy ansiosa, está ansiosa por contraer COVID-19. Hay un artículo reciente que salió que mostró que los niños, un estudio reciente en los niños que han obtenido aprendizaje a distancia y este tipo de cosas, que la ansiedad es cada vez más frecuente. Los suicidios, etc. Y lo que encontré fue un interesante artículo de investigación publicado por la doctora Jennifer Hayes, del laboratorio FIT de la Universidad McMaster de Ontario, que me pareció un trabajo excelente. Hizo un ensayo controlado aleatorio y tomó a los estudiantes justo antes de los exámenes, así que recuerdas cómo eras antes de los exámenes, ¿verdad? Estresante. Sí, 6 semanas antes de los exámenes. Los observaban durante 6 semanas. Y todos estos estudiantes iban a hacer exámenes, un momento muy estresante en su vida. Sus carreras dependen de esto. Esto fue antes del COVID. Y los asignaron al azar a 3 vías diferentes. Número 1, no hacer nada. Solo seguir haciendo lo que están haciendo. Ese fue el grupo de control. Número 2 era un régimen de ejercicios de baja intensidad, por lo que hicieron 3 veces a la semana. Un paseo, un trote, una caminata. En este caso fueron muy específicos, tenían que hacerlo muy científicamente, así que hicieron una prueba de VO2 máximo, que es, si no sabes lo que es, que te ponen una cosa en la boca mientras pedaleas y la miden. Así que hicieron un porcentaje muy específico de su máximo total. Consiguieron que su ritmo cardíaco llegara hasta alrededor de 140 latidos por minuto durante unos 20 minutos. Y lo hicieron 3 veces a la semana y lo hicieron durante 6 semanas. ¿Y el tercer 18 grupo? tratamientos en total. El tercer grupo era este grupo de alta intensidad, así que el ritmo cardíaco era como de 180 latidos por minuto. De nuevo, ejercicio de alta intensidad, 3 veces a la semana durante 6 semanas. ¿Y qué midieron? Midieron las citoquinas. Así que estas citoquinas inflamatorias, como la IL-6, que ha estado implicada en el COVID-19, observaron las puntuaciones de la depresión, así que validaron las puntuaciones de la depresión y cegaron a los investigadores para saber qué estudiantes estaban recibiendo qué. No sé cómo lo hicieron, pero eso es lo que hicieron. Así que miraron los análisis de sangre, miraron las puntuaciones de depresión, miraron toda una serie de cosas. ¿Qué encontraron? Esto es lo que encontraron. Lo primero que fue sorprendentemente fue, en el grupo de control, que las puntuaciones de depresión al principio frente al final de las 6 semanas que terminaron justo al mismo tiempo que los exámenes, las puntuaciones de depresión subieron dramáticamente. Entonces, lo primero que encontraron fue que no se necesita mucho tiempo de exposición al estrés para aumentar el riesgo de depresión. Eso fueron 6 semanas y ya llevamos un año completo.
Así que estáis en el grupo controlado. ¿La depresión subió en todos los 3 grupos? No, solo en el grupo de control. El grupo de control se refiere al que no hizo nada. No hicieron ningún Lo ejercicio. tengo, sí, subieron. Ahora, ¿puedes explicar más sobre la vacuna? Y esto, de nuevo, va a ser controvertido en diferentes lados. Tenemos personas que se basan en la ciencia y aman a la ciencia. Y luego tenemos cierta parte de la población que está 100% en contra de las vacunas. Hemos tenido esta conversación con médicos en el pasado. He publicado información sobre esto. Y la gente comienza a dejar de seguirme y descubrirse de todo lo que he hecho. Así que basándome en la evidencia científica y en lo que sabemos hasta ahora con esta nueva vacuna que hay, ¿qué contiene la vacuna? ¿Cuál es su recomendación? Y si la gente no quiere vacunarse, ¿cree que eso está bien? Buena pregunta. La vacuna es como un gran paraguas y probablemente limitaré mi charla a las que están disponibles. Porque habrá muchos tipos que utilizan diferentes técnicas. Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender es que nada en la vida está exento de riesgo. Todo tiene riesgo. Y las decisiones que tomamos como médicos, como proveedores, es si lo que voy a hacer va a tener más riesgo que beneficio o más beneficio que riesgo, y eso determina lo que hacemos. Cuando vas al supermercado, podrías chocar tu cabeza con alguien. Todo este tipo de cosas podrían suceder, pero en tu mente haces un cálculo mental de que conseguir comida en el supermercado tiene un mejor beneficio que el riesgo de que te choques la cabeza. Así que lo haces. En otras palabras, si vemos que hay riesgos en algo, no significa necesariamente que no lo hagamos. En el hospital hacemos todo el tiempo cosas a los pacientes que tienen riesgo, pero creemos que hacemos bien al hacerlo porque el beneficio que vamos a obtener es mayor a ese riesgo. A veces tenemos razón, a veces nos equivocamos, pero si lo hacemos cientos de veces, a veces vas a tener problemas, a veces no. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es que la decisión de vacunarse en una pandemia no es una decisión de vacunarse contra nada. La decisión que hay que tomar es vacunarse o contraer la infección. Y así, cuando se miran los riesgos de vacunarse, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos a largo plazo de vacunarse? No sabemos realmente los efectos a largo plazo porque no ha pasado mucho tiempo desde que nos vacunamos. Pero si observamos otras vacunas que hemos aplicado en el pasado, podemos ver que la mayoría de los efectos a largo plazo que se han producido en esas vacunas suelen aparecer en los primeros 2 o 3 meses, por lo que podemos hacer una idea de cuáles van a ser los efectos secundarios a largo plazo. Ahora, veamos el virus. No conocemos las implicaciones a largo plazo de estar infectado con el coronavirus. ¿Las personas contraen enfermedades después de los virus? Por supuesto. ¿Pueden las personas tener complicaciones postvirales? Por supuesto. La gente puede contraer miocarditis, Guillain-Barré, que es una condición en la que básicamente no puedes moverte y necesitas ir a un respirador solo por contraer la infección. Hay un estudio reciente que mostró que más de la mitad de los atletas normales asintomáticos todavía tenían signos de miocarditis, que es la inflamación del tejido del corazón después de un ataque leve o asintomático de COVID-19. Así que tienes que hacerlo entendiendo realmente cuáles son tus opciones. En ambos casos, la vacuna y el virus, lo que ocurre es que una partícula infecta una de tus células, libera un ARN mensajero, que es un paquete de información que le dice a tu célula qué tipo de proteína debe fabricar. En el caso del virus, el ribosoma que forma parte de la célula va a fabricar más partículas virales, y esas partículas virales se van a extender a otras células y van a ser más partículas virales. Y eso es exactamente lo que ocurre en la primera fase de COVID-19. En el caso de la vacuna es mucho más atenuada, es solo un pequeño componente. Un pequeño paquete de información sobre solo la proteína. Solo está haciendo una pequeña porción de la proteína pico. Y así, cuando este paquete de información entra, la célula va a crear un montón de estas proteínas y ponerlas en la superficie y tal vez presentarlas en el exterior para que tu sistema inmunológico pueda ver lo que se siente y estar preparado para ello con anticuerpos para que cuando ese virus entre, los anticuerpos puedan cubrirlo, puedan evitar que se propague y básicamente pueda suprimir la infección y aparentemente, según los estudios, es 95% eficaz en hacer eso. Este ARN mensajero es como una nota adhesiva, es como esas cosas adhesivas amarillas de 3M que se pueden poner
Sí, sí. Así que creo que el ADN es como tu tarjeta de seguridad social. No la plastificas, la pones en tu archivador, nunca la sacas. Ese número puede hacer muchas cosas buenas. Puedes solicitar un préstamo, pagar tus impuestos con él. Yo tengo mi número memorizado, algunas personas no lo tienen, pero si alguna vez tuvieras que usarlo, lo sacarías, lo mirarías, lo anotarías en una nota adhesiva. La dejas, vuelves a guardar la tarjeta de seguridad porque es muy importante. Y luego usas esa nota adhesiva y cuando terminas con ella, la rompes y la tiras. El ARN mensajero es la nota adhesiva, ¿vale? Está allí un día, se ha ido el día siguiente. veo. El ARN mensajero no se queda, no dura. No, ese ARN mensajero le está diciendo a tu célula, quiero que hagas esta proteína Y ahora. luego se va. Correcto, no quieres que las células estén fabricando esa proteína durante el resto de tu vida, quieres que la proteína se fabrique cuando sea necesario. Y por eso que es tan importante que estas proteínas que van al núcleo digan qué tipo de ARN mensajero necesita ser hecho. Tienen que archivarse y desarchivarse, eso es lo que hace la vitamina D. Como hemos comentado, en muchos sentidos diferentes, pero el ARN mensajero está ahí cuando se necesita la proteína y se va cuando no se quiere la proteína. Entonces la célula tiene una forma de descomponer este ARN mensajero para que no exista. De hecho, los científicos tienen que ir más allá para tratar de mantener este ARN mensajero intacto en el tiempo suficiente para introducirlo en la célula y que pueda realmente hacer la proteína, porque después de más o menos un día se degrada y se descompone. Así que el ADN es como la tarjeta de seguridad social. El ARN es como la pequeña nota adhesiva que se escribe y se tira. Ahora, he hablado de esto en mi programa antes, la mayoría de mi audiencia, si han estado escuchando por un tiempo, saben esto. Crecí como un científico cristiano donde nunca tomamos medicina. Mi padre no creía en la medicina, creíamos en la curación a través de la mente y el pensamiento. Y nunca me vacuné hasta los 24 o 25 años, cuando fui a otro país donde necesitaba una vacuna para entrar en el país. Me contagié de sarampión, lo tuve en los años 90 cuando hubo un brote. Recuerdo haberme enfermado un par de veces, pero nada tan grave como el sarampión, pero finalmente ya estaba bien. Seguía vivo, estoy aquí, estoy semi-normal, funciono y nunca tuve vacunas mientras crecía, ¿verdad? Así que tengo curiosidad. Y hubo gripes en la pandemia de 1912 y todas estas otras enfermedades que han llegado desde entonces. Por lo tanto, la gente necesita las vacunas para sobrevivir, para prosperar, para estar saludable en el mundo de hoy. ¿Deberían los niños vacunarse o podemos seguir sobreviviendo y viviendo nuestras vidas sin ellas? Antes de que continuemos con este video, asegúrate de suscribirte abajo y de activar la campana de notificaciones ahora mismo para no perderte estos magníficos videos todos los días. A veces damos las cosas por sentado cuando no las tenemos. La pregunta es qué tipo de igualdad de vida te gustaría tener. El hecho de que no tengamos poliomielitis hoy en día, el hecho de que no tengamos que preocuparnos por la viruela hoy en día, son consecuencias directas de que nuestros antepasados en este país y en todo el mundo se dieron cuenta de que si usaban una vacuna podrían eliminar esas enfermedades y efectivamente lo hemos hecho. Cuando en este país empezamos a decir que la vacuna es una elección, ¿qué es lo que entra en consideración al hacer una elección sobre si me pongo o no la vacuna? Para algunos ha sido, oye, si no quieres que tu hija contraiga el VPH, básicamente un cáncer de cuello de útero, entonces ponte esta vacuna. Si no quieres que tu hijo contraiga meningitis, ponte esta vacuna. Honestamente, así es como las campañas farmacéuticas han comercializado estas vacunas. Esta vacuna te va a ayudar. Lo hemos olvidado completamente. Creo es cómo las vacunas nos ayudan a nosotros como individuos. Así que todos nosotros hemos obtenido los beneficios porque nuestros antepasados, tal vez nuestros abuelos, se vacunaron contra la polio y la viruela. No la propagaron. Eliminado. No la difundieron. Está sí. eliminado, se ha ido. Ni siquiera es un riesgo en este momento, ¿verdad? Porque se vacunaron y eso, no la propagaron. Y mataron a más gente, ya no lo tenemos. Y se eliminó, así que es una especie de gestalt, ¿verdad? Gestalt, por definición, es cuando la suma de las partes es mayor que toda la suma de las partes, ¿verdad? Lo mayor es mayor que algunas de las partes, así que si hay un beneficio para el receptor de la vacuna, pero hay algo más grande que todos obtenemos como beneficio derivado cuando todo el mundo se vacuna, y es la eliminación de la enfermedad o la casi eliminación de la enfermedad.
¿Cuáles son los efectos negativos? Los posibles efectos negativos, y obviamente no hemos tenido suficiente tiempo para probarlo realmente, pero ¿cuáles podrían ser los efectos negativos de tomar la vacuna? ¿Qué podría ser potencialmente en nuestro cuerpo? No voy a decirle que esto es una panacea. En primer lugar, hay reacciones comunes que pueden producirse al recibir la vacuna, así que básicamente es tu sistema inmune. Tu sistema inmune se está acelerando, te vas a sentir mal cuando tus niveles de interferón suban. Te vas a sentir mal durante unos días. Te vas a sentir mal. Y es lo mismo que ocurre cuando haces ejercicio. ¿Quieres ser un hombre musculoso? ¿Quieres estar en forma? ¿Qué pasa después de ejercitarte? ¿Te sientes bien? Te ¿O sientes sientes hinchado, dolorido? pero luego estás dolorido, te estás recuperando, no puedes caminar, sí. Sí, y es la consecuencia natural de hacer algo que eventualmente va a ser bueno para tu cuerpo en ese sentido. Pero hay algunas reacciones adversas que no tienen nada que ver. Las reacciones alérgicas son una posibilidad. Pero bueno, si tuviéramos gente distribuyendo cacahuates, tendríamos reacciones alérgicas. Y esa es una sustancia perfectamente natural, ¿no? Hay algunas pruebas que con ciertas vacunas en el pasado la gente ha contraído enfermedades que nunca hubiéramos querido que contrajeran. Por ejemplo, la vacuna contra la gripe que se administró en Europa allá por 2009-2010 causó una erupción de... Y probablemente se deba a que hubo una respuesta autoinmune contra la vacuna que reaccionó de forma cruzada y empezó a destruir partes del paciente. Pero eso es en el lado de la vacuna. ¿Significa eso que no va a suceder si te infectas con el coronavirus? La gente dice, oye, hay un 99% de posibilidades de que sobreviva a la infección por coronavirus. ¿Por qué iba a vacunarme si tengo un 99% de posibilidades? Así que la cosa es, número uno, que es una especie de blanco y negro, es como vivir o morir. ¿Y quién puede decir que en ese 99% no vas a tener una enfermedad? Quiero decir, vas a tener gente que siga con síntomas a largo plazo. Vamos a hablar de los COVID persistente. Ahora recibo preguntas todo el tiempo, oye, tuve coronavirus hace 3 meses, todavía tengo ardor, todavía tengo dolor en el pecho, todavía tengo todas esas cosas, ¿y qué hacemos? La gente tiene coágulos por el coronavirus. No es inaudito que la gente venga al hospital, le den el alta y una semana después estén viniendo. Vendrán al hospital, se dan de alta y luego una semana más tarde vienen porque tienen un coágulo de sangre masiva. Así que no es como si se tratara de un virus frío que se va a superar sin problemas y no va a tener ningún problema. Así que sí, ¿sabemos los efectos secundarios a largo plazo de la vacuna? No lo sabremos hasta que tengamos mucho tiempo, pero no conocemos los efectos secundarios a largo plazo del virus. Y al menos preliminarmente puede haber algunos problemas. La otra cosa que iba a mencionar también, porque me hiciste pensar en ello, era esta cosa sobre la fe. Y sé que hay un montón de gente, así que hay 2 maneras de ver la vacuna. Para un individuo, el beneficio supera los riesgos y puede ser diferente si alguien tiene horribles reacciones alérgicas de anafilaxia. Yo diría, no te vacunes porque tienes un alto riesgo de tener otra reacción alérgica, pero eso es una reacción médica de riesgo-beneficio. Hay algunas personas que creen que sería una negación de su fe, que Dios va a protegerlos si se adelantan y se vacunan. Y yo diría, porque yo también he luchado con eso, solo diría que hay una línea muy fina entre la presunción y la fe. Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que resolver juntos, pero pensar que no existe la presunción, ¿qué quiero decir con esto? Me refiero a plantearlo en términos religiosos y espirituales. Así que recuerdas la historia de cuando Satanás tentó a Cristo. Una de esas tentaciones fue cuando lo llevó a la cima del templo y le dijo, oye, mira, aquí dice que en el Salmo 91 que en sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué no sigues adelante y saltas del templo? Él te va a salvar de todos modos. Eso hubiera sido una presunción por parte de Cristo, pero le dijo a Satanás, te reprendo, punto escrito. Está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces la pregunta es, ¿estamos saltando del templo cuando tenemos una vacuna disponible para nosotros que realmente podría cuidar no solo de nosotros mismos, sino también de la gente que nos rodea? Y esa es una pregunta que la gente tiene que analizar de verdad. Sí, tenemos que tomar esas decisiones y por desgracia son decisiones difíciles para algunas personas. Y algunas personas dirán, bueno, vamos a centrarnos en conseguir la inmunidad de rebaño. Destruyamos esta cosa para que todo el mundo la venza a través de la inmunidad de rebaño. ¿Qué opinas de eso?
No tengo ningún problema con la inmunidad de grupo. Creo que tenemos que llegar a ella. El problema que tenemos es que solo tenemos 900,000 camas de cuidados intensivos en los Estados Unidos y tenemos 300 millones de personas. Y así, incluso si el 1% de las personas en este país mueren de coronavirus o siguen su camino, quiero decir, probablemente muchos más necesiten ser hospitalizados. Simplemente no tenemos las camas de cuidados intensivos para atenderlos a todos a la vez. Y este virus arrasa con la gente rápidamente. Algunas personas duran semanas con respiradores. Y si este virus tiene un periodo de incubación de 5 días y dejamos que todo el mundo se contagie, habrá tanta gente en el hospital que no podremos atender al resto de los 99 que estarán bien. Pero digamos que tienen un accidente de coche o se rompen el talón o el pie o el tobillo o tienen un ataque al corazón. No podremos atender a esas personas. Y así, por ejemplo, en el sur de California, literalmente hemos hecho camas de UCI solo para cuidar a las personas ¿En serio? adicionales. Tengo curiosidad por tu pensamiento. Quería volver a hablar de los niños por un segundo, porque obviamente hay muchos padres que no están seguros de cuál es la información adecuada, qué debo hacer con mis hijos, todas estas cosas. ¿Deberían los niños de cierta edad recibir esta vacuna? ¿Es más peligroso que los niños pequeños se vacunen? Y también, ¿cuál es tu opinión en general sobre la protección y el intento de tener a sus hijos tan perfectamente limpios y nunca tocados por nadie y siempre limpios con toallitas en la cara y una vida higiénica desinfectada, en lugar de permitir que los niños se expongan a organismos potencialmente diversificados para construir su sistema inmunológico? ¿Cuál es tu opinión científica al respecto? Ok, hay tantas cosas que me vienen a la cabeza. Hablemos de la vacuna. La vacuna está aprobada hasta los 16 años de edad. Así que cualquier persona mayor de 16 años puede recibirla. Creo que es algo razonable. Yo diría que la razón para que los niños o los jóvenes se vacunen, aunque he visto a personas de 30 años en el hospital, lo he visto, es más bien por la inmunidad de grupo en ese momento. Porque son esos niños o esos individuos los que van a ir a ver a los abuelos y a contagiarlos potencialmente. Tenemos datos que demuestran que el contagio asintomático puede prevenirse con la vacuna. Tenemos algunos datos sobre el 67% de la vacuna Moderna, por ejemplo, que serían útiles. No creo que una vacuna en un joven de 16 años vaya a hacer mucho en términos de prevenir su hospitalización, porque no están siendo hospitalizados en este momento. De hecho, les está yendo bien. Así que están contrayendo COVID, pero ningún síntoma o muy poco. Es como, he perdido el gusto, pero estoy bien. Sí. ¿Y por qué? Porque los jóvenes tienen un gran sistema inmunitario innato. Los sistemas inmunitarios innatos de los niños son muy fuertes. Es decir, cualquier pequeño virus, ¿y qué hacen? Tienen fiebre. Quiero decir, la mayoría de las visitas pediátricas son por fiebre y eso es porque los niños tienen un gran sistema inmunológico innato. Y eso es lo que deberíamos hacer con los adultos, tratar de averiguar cómo mejorar su sistema inmunológico innato. Ahora bien, si se trata de menores de 16 años, en esa situación necesitamos más datos y ahora mismo no los tenemos. De hecho, están haciendo los estudios en este momento, pero aún más para los niños pequeños, ¿sí? Porque hay algunos riesgos de sufrir complicaciones postinfecciosas, como vimos al principio del año pasado sobre la enfermedad de Kawasaki. Cosas postinfecciosas. Pero creo que la principal protección que estamos obteniendo es la prevención del contagio a aquellos que pueden terminar en el hospital. Por eso el programa de vacunación que se ve en los apartados 1A, 1B, 1C, 2, 3, etc., empieza con los pacientes de edad avanzada que están en ancianatos, por ejemplo, que son los más susceptibles de contraer la enfermedad. Sí. Y probablemente las últimas personas que recibirán esta vacuna serán los menores de 16 años. ¿Qué fue lo otro que se mencionó? ¿Crees que los padres deberían proteger a sus hijos y ser lo más limpios o deberíamos exponer a nuestros hijos en general a tocar la suciedad, tocar las paredes, lamer todo lo que se les ocurra? Sí, hacer eso, creo que probablemente hay que dejar que lo hagan. En realidad hay buenos datos. Se remonta a 10 años atrás que los padres que hacen eso protegen a sus hijos de la exposición a los antígenos desde el principio. Tienen una mayor incidencia de asma y enfermedad atópica. ¿En serio? Oh, sí. Es bien sabido que en la madurez del sistema inmunitario, este tiene que distinguir lo propio de lo ajeno.
De lo contrario, se producirán enfermedades autoinmunes. Y cuando haces eso, cuando los expones a estos antígenos, por alguna razón parece que el sistema inmune está mejor educado para no atacarse a sí mismo cuando haces eso. Yo crecí en esa época en la que éramos niños con llaves. Llegaba a casa, tenía una llave, abría la puerta, hacía mi desayuno. Estudié que no teníamos padres helicópteros que nos llevaban a estas cosas. Correcto. No sé qué tipo de educación tuviste. Sí, yo era como salir a la calle y hacer lo que Sí, sea. exactamente. Eso es poderoso. Algo más que deberíamos preguntarnos o saber mientras termino con las últimas preguntas, y me encantaría que volvieras en algún momento a hablar sobre el sueño y todos estos temas que creo que son extremadamente importantes para nosotros, pero ¿alguna otra pregunta en torno a esto de la que creas que debemos hablar? ¿En términos de la vacuna? Sí, en cuanto a la protección del sistema inmunitario, en cuanto a la ansiedad y la depresión y la salud mental en torno a esto, en cuanto a algunas de estas cosas de las que hemos hablado. No, creo que hay mucho en este plato. Sé que has hablado con algunas de las entrevistas que he visto sobre el ayuno. Creo que eso también tiene un papel que desempeñar. ¿En serio? Oh, sí. Hay muy buenos datos en la USC. Probablemente él haya hablado más que yo sobre estos datos, pero hay muchos datos que demuestran que el ayuno intermitente reconstruye el sistema inmunológico. La otra cosa que iba a mencionar también es, y esto fue un poco más raro al principio cuando empecé a aprender sobre ello, pero hay un montón de investigación, especialmente fuera de Japón, de algo llamado baño de bosque. ¿Has oído hablar de eso antes? He oído hablar de eso, pero ¿se refiere a estar en los árboles y abrazarlos? ¿Sabes? No es necesario abrazarlos, Correcto. no. Solo caminar fuera de un bosque. Hay compuestos aromáticos o fitoncides, se llaman, que han demostrado mejorar la humanidad. Uno de los que más se ha estudiado es el eucalipto. Al principio mi esposa estaba metida en estos aceites esenciales. Pensé que estaba loca. Vivimos en Los Ángeles, ¿no? Sí, exactamente. Pero ¿sabes qué? En realidad hay algo de ciencia detrás de ello. Sabes, por ejemplo, que en 1918, durante la pandemia de la gripe, el eucalipto era una de las principales exportaciones de Australia. De hecho, parece que casi cortaron los árboles hasta su extinción, porque el eucalipto era bien conocido incluso en aquella época por sus propiedades medicinales. Es el ingrediente principal de Vicks Vaporub, lo creas o no. Pero en realidad hay datos, y estos fueron datos que vi no para el COVID-19, sino para los agentes quimioterapéuticos. Hubo un grupo que estudió lo que podían hacer para reforzar el sistema inmunológico de los pacientes que estaban en quimioterapia, porque las personas en quimioterapia son susceptibles a todo tipo de infecciones. Y los agentes centinela que están ahí para asegurarse de que la infección no se repita es el sistema inmunológico innato. Este fue de nuevo un estudio in vitro donde tomaron células y las incubaron en una concentración muy baja de eucalipto. Y tuvo el mismo efecto que básicamente un antígeno bacteriano. ¿Cómo activó el sistema? Se encendió, aumentó algo llamado actividad fagocítica. Cuando estas células salen, encuentran algo que no es propio y se lo comen. Y yo estaba realmente impresionado por cómo algo así podría mejorar el sistema inmunológico innato. Los estudios realizados en Japón observaron a estas personas que viven en Tokio y los llevaron por unos días al bosque y probaron algo llamado el árbol de ciprés hinoki. Utilizaron aceite de ciprés hinoki y los efectos en el sistema inmunológico no solo fueron significativos, sino que duraron unos 7 días. Así que no es algo que tengas que hacer todos los días. Así que probaron su sistema inmunológico antes y después. ¿Cómo probaron esto? Vieron algo llamado... Observaron las citoquinas, también observaron las células asesinas naturales, la actividad de las células asesinas naturales, y luego observaron las pequeñas burbujas dentro de las células que tienen las enzimas que degradan y matan las bacterias. Granzimas, cosas de esa naturaleza. Y se dieron cuenta de que en todos estos recuentos, la actividad de las células asesinas naturales, la cantidad de enzimas se incrementó cuando estaban básicamente caminando por el bosque durante un par de horas, ¿sí? ¿Un par de horas, una vez al día o una vez a la semana? Bueno, en este caso en particular lo hicieron durante 2 o 3 días y caminaron durante unas 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Y luego cuando terminaron volvieron a medirlo de nuevo 7 días más tarde y todavía tenían elevaciones incluso 7
días después. Así que caminar en el bosque un par de horas al día durante unos días aumenta tu sistema inmunológico según la ciencia. Absolutamente. Es una locura. Quiero decir que la gente dice que solo hay que estar en la naturaleza y te sentirás mejor y tu depresión y ansiedad bajarán, pero te estoy oyendo decir que ¿por qué tu sistema inmunológico se eleva? ¿Por lo que respiras? ¿Es por lo que estás caminando? Esto es lo que pasó. Hicieron la misma pregunta que acabas de hacer. Y lo que hicieron fue tomar el aceite de ciprés hinoki y lo difundieron en una habitación de hotel en el centro de Tokio. Así que básicamente trataron de simular Sí. exactamente lo mismo. En una habitación, sí. En la habitación, y encontraron que todo era exactamente igual excepto por una cosa, y que los niveles de cortisol urinario no eran tan bajos como en el bosque. Así que, en otras palabras, el nivel de estrés todavía sabían que estaban en el centro de Tokio. Los fitoncidas de los árboles seguían teniendo el efecto sobre el sistema inmunológico, pero todavía no estaban en la naturaleza y disfrutando de la naturaleza. Y sabemos que no tenemos que entrar en esto, pero los niveles de cortisol tienen todo que ver con la inmunidad y cómo se ve afectada. Así que son múltiples beneficios. Esa es la otra cosa que tendemos Tratamos a de hacer. hackear, biohacker, Exactamente. hagamos estas gafas, hagamos estas cremas y así. Y sabemos que estas cosas unidas nos ayudan de una manera que no podrían suceder si fuera solo individual. Te doy un ejemplo rápido. Ellos notaron epidemiológicamente que los pacientes con cáncer de pulmón tenían mejores resultados si tenían dietas altas en vitamina E y vitamina A. Así que lo que hicieron fue extraerlos, alimentaron a los pacientes con cáncer de pulmón con altas dosis de vitamina E y vitamina A, y lo que encontraron es que en realidad aceleró su muerte. Así que el punto es que tal vez es la forma en que la vitamina E y la vitamina A se empaqueta en la naturaleza que ayuda a esas personas a conseguirlo. Y tal vez no necesitamos extraerla y aislarla de la forma en que viene. ¿Entiendes a qué me refiero? Claro, Así que claro. tal vez estos fitoncidas en la naturaleza están empaquetados de una manera que nosotros como seres humanos necesitamos llegar ahí y experimentarlo. Así que lo que estoy oyendo decir es que podrías tomar esto del eucalipto o aceites y ponerlo en un lugar más artificial como tu habitación o algo y podría tener algunos beneficios, pero no va a tener los beneficios totales como si estuvieras en la naturaleza. No, de hecho, te diré algo. En 1918 y 1919, cuando se hacían los baños de pies calientes y se hacían las fomentaciones de las que hablamos, se ponían hojas de eucalipto en el baño de pies caliente. El aceite de las hojas se disolvía y se absorbía en la piel. También te puede frotar en un aceite portador como el de oliva y ponerlo en la piel y el aroma se puede respirar como lo hacía tu madre cuando estabas creciendo. Sí, Ella puso sí, aceite de eso, exactamente. ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿esto es en un bosque en particular o solo en la naturaleza en general? ¿Qué crees? Hay todo tipo de estos compuestos en los árboles como el abeto, el ciprés, el árbol de cedro. No es como si tuvieras que salir y encontrar un árbol en particular. Parece que tiene un efecto en un número de diferentes árboles. El que hemos estudiado más es el eucalipto, y así, afortunadamente, el eucalipto es endémico aquí en el sur de California. Obviamente en Australia, pero no es difícil conseguir aceite de eucalipto. Pero advierto que el aceite de eucalipto es muy potente. Es muy fuerte, sí. No debe ser ingerido. Ha habido algunos efectos secundarios cuando la gente ingiere aceite de eucalipto. Sí, tengo un par de preguntas finales para ti, pero una es sobre las nuevas mutaciones del COVID y el impacto en las pruebas de la vacuna y los tratamientos. Si se obtiene la vacuna y luego hay una nueva mutación, ¿necesitamos múltiples vacunas? ¿Cómo repercutirá eso en esas variantes, esas nuevas variantes, supongo? Sí, muy buena pregunta. Las 4 variantes que estamos estudiando ahora mismo son la variante del Reino Unido que descubrimos primero. Hay una variante sudafricana, una brasileña y por supuesto hay una aquí en los Estados Unidos, en San José. Así que lo que sabemos al día de hoy es que hay datos que se publicaron ayer que muestran que la variante del Reino Unido va a estar bien en términos de la cobertura que tenemos con la vacuna actual. Así que Bien. es una buena noticia. Y eso es a pesar de las mutaciones de la proteína pico. Todavía no tenemos los datos para la variante sudafricana o la brasileña o la de Estados Unidos, pero están trabajando en ello actualmente, ya que resulta que si esas van por el camino de la variante del Reino Unido, no necesitamos tener una nueva vacuna. Pero si hay algo que se llama una mutación de escape, en la que el virus es capaz de escapar a la inmunidad puesta por el cuerpo humano, lo bueno de esto es que
todo lo que tendrían que hacer sería cambiar la secuencia del ARN mensajero en la vacuna, que ya están dando para reflejar la nueva estructura de la proteína pico, y así no se tardaría mucho en desarrollar esa nueva vacuna. Entiendo. La otra cosa que iba a mencionar muy rápidamente es que tu sistema inmunitario es tan inteligente que las células que fabrican los anticuerpos contra este virus también tienen en él una ligera mutación para anticiparse. Lo creas o no, para anticiparse a ese tipo de mutación. Es una locura. Sí, El cuerpo humano es fascinante. sí. Esta ha sido probablemente una de las entrevistas más informativas que he hecho sobre este tema definitivamente, y estoy muy agradecido por tu constante investigación, pruebas, comprensión y acceso a esta información para poder compartirla con nosotros. Sé que estás en el hospital cada semana tratando a la gente, sé que estás constantemente investigando y sé que estás educando a la gente en medcram.com con información increíble que es extremadamente útil para que la gente entienda la ciencia detrás de esto, así como el lado médico de las cosas y los consejos prácticos que das. Así que solo quiero reconocerte, Dr. Schwelt, por participar de una manera tan importante y salir allá afuera y educarnos con contenido, con videos, para que la gente pueda estar más informada y, con suerte, tomar mejores decisiones acerca de lo que es correcto para ellos y su familia, para su salud. Y de nuevo, te reconozco por hacerlo de una manera comprensible en la que puedes desglosar los datos y la ciencia, pero también dar algunas buenas historias y analogías para que la gente común como yo pueda entender de lo que estás hablando. Quiero que la gente te siga en las redes sociales, estás en todas partes. Medcram Videos, Twitter Medcram, en Instagram, Facebook y medcram.com. Un montón de videos increíbles allí, dejaremos el enlace en las notas. ¿Dónde más podemos ir para conectar contigo o apoyarte? Bueno, eso es todo, acabas de mencionarlos. Muchas gracias por invitarme, Luis. Ha sido increíble. Pero sí, síganos en Twitter y también en el canal de YouTube, Medcram. Sí, tu YouTube es genial. Tienes algunos videos increíbles y estoy seguro de que dejaremos los enlaces aquí también. Y también diría que no soy solo yo en Medcram. También tenemos expertos en la materia. Recientemente tuvimos a Shane Crotty, que es un inmunólogo experto en virología en La Joya. Y recientemente el Dr. Joseph Hallen en la Escuela de Salud Pública en Harvard. Así que intentamos que los expertos en la materia hablen y expliquen. Increíble. Sí, quiero que todo el mundo vea este material porque creo que vamos a necesitar más de esta información durante el próximo año y más allá, ya que las cosas evolucionan con este virus. Quiero hacerte una pregunta que les hago a todos al final en mis episodios. Se llama la pregunta de las 3 verdades. Es una pregunta hipotética y me gustaría que imaginaras que vives una vida muy larga y es tu último día. Y por la razón que sea, todo el contenido que has creado, todo el material, Medcram y cualquier otra cosa que creas que por el resto de tu vida tiene que ir contigo al siguiente lugar después de dejar esta tierra. Así que nadie tiene acceso a nada de tu información, pero tienes que dejar 3 lecciones aprendidas de tu vida y tu existencia al mundo, y todo lo que tenemos para recordarte son estas 3 lecciones, lo que me gusta llamar las 3 verdades. ¿Cuáles dirías que son las tuyas? Yo diría que siempre que alguien te venga con algo nuevo, es bueno ser escéptico y no dejarse llevar por cualquier comentario. Pero al mismo tiempo que haces eso, deja una parte en tu mente abierta a la posibilidad de que pueda ser cierto lo que están diciendo e investigando por ti mismo. No le creas a nadie, sé escéptico, pero investígalo porque podría ser verdad. La razón por la que digo esto es porque vivimos en un mundo de información y ya no se trata de si la verdad está o no ahí afuera o si tenemos que buscar la verdad o encontrarla. La verdad está allí. El problema es expresarla y conseguir que la gente crea, porque hay muchas razones ocultas que la gente sospecha que tienen otras personas. Hay que tener la mente abierta para ¿Ese es el encontrarla. número 1? Bien, esa era la número 1. Número 2, tu segunda verdad. Número 2, yo diría que supongo que estoy informado por mi educación y por mi espiritualidad, y por eso creo que el bien no viene de adentro, el bien viene de arriba, y lo que intento hacer a diario es simplemente reflejar eso tanto como pueda.
Así que eso significa que todos los días pulir el espejo lo mejor que pueda, porque la gente dirá, oye, has hecho un gran trabajo, eres tan esto, eres tan aquello, eres tan lo otro, y yo digo, no sabes con quién estás hablando. ¿Sabes con quién estás hablando aquí? Soy yo. Y así me he dado cuenta de que si tratas de aferrarte a la riqueza, las riquezas, el dinero, todo ese tipo de cosas, es como cuerdas de arena. Cuando tratas de agarrarla, es difícil encontrarla. Sí. La tercera cosa que diría es que no tengas miedo de pensar en grande. No tengas miedo de explorar tu mente. Hay tantas cosas en las que me gusta involucrarme, y la medicina es solo una dimensión de mi vida. Me encantan todas estas cosas. Supongo que si alguien me dijera quién soy realmente, me gustaría que me conocieran como un hombre del Renacimiento. Sí. Y a mí las dos. Sí, alguien que es bueno en muchas cosas diferentes y que investigó cosas y trató de unirlas. Una de las cosas que realmente encuentro interesantes es la gran teoría unificadora de la vida, tratando de poner todo junto. Sí. ¿Has leído el libro Range? No. David Epstein. Deberías leerlo. Rango, que habla de que en un mundo de especialistas y de gente especializada, deberíamos realmente ampliar nuestro rango y los beneficios de ser realmente bueno en muchas cosas diferentes y cómo eso impactará en la calidad general de tu vida y en la toma de decisiones y en las relaciones, etc. Así que podría ser un libro interesante para ti llamado Rango. Esas son 3 poderosas verdades. Quiero que vuelvas. La gente, si quiere que el Dr. Schultz vuelva, entonces en los comentarios de YouTube aquí abajo deja un hashtag Greatness o haznos saber si quieres que vuelva. Creo que sería increíble y hablar del sueño y más cosas sobre el sistema inmunológico y cómo podemos realmente mejorar la calidad general de nuestra vida basada en la ciencia y en la investigación médica que ha estado haciendo. Mi última pregunta para ti es, ¿cuál es tu definición de grandeza? La definición de grandeza tendría que ser... Esa es una buena pregunta. Creo que iría en consonancia con mi segundo punto. Alguien que refleja y no se interpone. Alguien que pueda reflejar la grandeza y no se interpone. Esa es la definición de grandeza. Y eso es lo que trato de hacer, intentar apartarme del camino. Sí. Bueno, Dr. Schultz, muchas gracias por estar aquí. Te lo agradecemos. Hay tratamientos, incluyendo los que yo ayudé a desarrollar, que pueden cortar el suministro de sangre al cáncer matándolo de hambre. Sin embargo, resulta que a veces el cuerpo necesita un poco de ayuda. Ahora puedes utilizar los alimentos para aumentar las defensas de la angiogénesis de tu cuerpo.